Pero ella va... Pedro, pero ella cae en cara. Sí, ahí. Con ahí en el caíre. Vale. ¿Y qué más comenzar? ¿Aquí hay sillas? 1, 2, 3, 4. Y ahí hay sillas vacías también. Bueno, bona vespre a tots, amics i amigues. En primer lloc, vull donar molt de gràcies a tots per estar així acompanyant-nos. I, bueno, com no, donem les gràcies també al company Andrés Perelló per haver accedit a la invitació que li va cursar des de l'Europa Socialista d'Iniciativa per a vindre així a la nostra ciutat i parlar d'una qüestió que ella entén bé, que és el paper de la Unió Europea, el paper d'Europa en el seu conjunt en una situació tan complicada i tan complexa com és l'actual. La idea per la qual se va muntar este acte és perquè som conscients de que cada vegada les decisions que se prenen a Europa són més importants en el context local. Evidentment, com estigueu veient i estiguem veient tots dia rere dia, quan un govern com el govern del Partit Popular del nostre estat, d'Espanya, com el govern de Rajoy en aquest cas, una decisió sempre ve donada per les premisses que venen des d'Europa, per les premisses que venen des de la Unió Europea i per tant creiem que és important conèixer de primera mà el treball que se realitza en aquest cas en el Parlament Europeu per part del nostre company Andrés Perelló i quines són les qüestions en les quals en un futur no massa llunyà anem a tindre que fixar-nos per a veure com va evolucionar la situació actual que com tots crec que és que estem així compartint no ens agrada com està evolucionant. Andrés és una dels socialistes que necessiten poca presentació perquè la gran majoria de gent conegueu la seva faceta com a diputat en les Corts Valencianes, a banda d'això va ser alcalde de Bunyol i ara juga el paper i ara està en el Parlament Europeu i desenvolupant una tasca activa dins del grup socialista en aquest Parlament. Per tant, jo tampoc vull allargar-me més i li passe la paraula a ell per a que desenvolupe la seva explicació respecte a les qüestions que hem plantejat i, no obstant, després, evidentment, això és una xarra col·loqui, per tant, tot el que vulgueu comentar, preguntar, debatir amb ell, no hi haurà ningú problema, que puguem comentar-ho sense ningú problema. Per tant, ja vos deixo en Andrés i, com dia abans, molt agraït que estigui així amb nosaltres. Bien, bueno, pues sobre todo gracias a vosotros por invitar y a los que estáis aquí por venir, porque en los tiempos que corren venir un viernes por la tarde, aguantar un rollo de alguien que viene de fuera, pues es muy meritorio. Yo voy a hacer alguna cosa que aquí no haría falta que la dijera, porque son caras conocidas y gente trabajadora y tal, pero lo digo siempre, especialmente cuando me invitan en algunos ambientes muy refinados, porque la gente es muy fina ahora y cuando va a hablar siempre dice, yo como independiente que soy, yo voy a hablar yo no he hablado en mi vida como independiente porque no sé, no he sido en mi vida imparcial y no he sido nunca equidistante, o sea, que todo lo que diga va a estar marcado por el sesgo que tengo, que soy una persona de izquierdas, soy una persona que vive la vida desde el punto de vista de la laicidad, para más siempre soy republicano, solo tengo defectos de ese tipo que me cuestan cometer pecados todos los días, y socialista no soy porque llevo 38 años solo intentándolo y no lo he conseguido, pero lo seguiré intentando hasta que lo consiga, pero estoy en ese camino, ¿no? Para serlo. Y a partir de ahí, por lo tanto, lo que diga va a estar marcado por eso. Lo digo porque si hay alguien que entiende que y si la encontrar una persona equidistante, independiente, objetiva, no soy nada de eso. Estoy marcado por todos los sesgos por donde mi vida ha transitado, por mi militancia y por cada día más por las injusticias que veo en el mundo al que recorro de vez en cuando por otras razones. Gestión del Parlamento Europeo, como sabéis, y allí estoy en una comisión que lleva el 45% de la legislación que hace el Parlamento. Hay 20 comisiones, desde mi punto de vista está mal repartido, porque la Comisión de Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria y Sanidad Pública lleva el 45% de la codecisión del Parlamento. Eso quiere decir
que estamos hablando de trasplante de órganos. Fui ponente de esa directiva, que es la única que salió en presidencia española. He sido ponente de la directiva de zumos de frutas, de la del ruido de los aviones. He debatido sobre el estrés de las gallinas ponedoras, sobre el bosque mediterráneo, sobre la cumbre de la ONU, sobre la muerte compasiva de los peces. En fin, todo viene a esa comisión. Y hay que estar encima de eso. Y además soy miembro de la delegación Unión Europea-Irak y soy vicepresidente de un pequeño parlamento que funciona entre América Latina y Europa, que se llama Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Soy vicepresidente de ese parlamento, con lo cual al menos cada 3 meses conmigo tengo que cruzar a Latinoamérica, pues, para ver cosas allí, para reunirnos y para estar en eso. Es una vida bastante compleja y con muchos aviones por delante. Por tanto, esto lo digo porque luego cuando preguntemos podéis preguntarlo por de la gana, de esto, de lo que queráis. No vengo con ningún guión encorsetado. Me han dicho que tengo que hablar de Europa. Me ha hecho mucha gracia el cartel que habéis hecho, que dice Europa responde, ya quisiera yo. Porque ni yo soy Europa, ni Europa responde en este momento. En todo caso, habría que ponerlo con interrogantes. Europa responde. O sea, con interrogantes o con exclamación, ¿no? O Europa responde. La verdad es que vamos a verlo, ¿no? Yo como el momento que vivimos sé que es muy negativo y que mucha gente lo está viendo. Por ejemplo, la gente, a mí me da mucha vergüenza ver en la tele como miembro del Parlamento Europeo y ver a esos a esos dirigentes europeos de distintos estados repartiéndose el pollastre, que si me das 2.700 millones voto en la decisión del presupuesto, si a mí me das 14.000 si yo pago menos, porque es la visión más miserable, más cicatera y más indecente que yo he conocido en la unión política. Y lo están haciendo gente tan seria, tan aburrida como Van Rompuy, que es una criatura que nació la vida sin alegría y vive sin alegría y pretende contagiarnos toda su tristeza urbi et orbi a los 500 millones de europeos que somos, espero que no lo consiga. O lo transmite gente como Barroso, que era un señor que empezó su vida política siendo marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, caminando con la burguesía para acompañarla y luego desplazarla del camino, pero cuando lleva unos kilómetros con la burguesía, digo, coño, ¿para qué me voy a desplazar si no puedo quedar yo con ella? Y se hizo de derechas, ¿no? Y entonces ahí está, esa es la ventaja que tienes, que ahora habéis sido muy de izquierda y ahora de derechas, hace los discursos a troquel. Tú le dices, un discurso, y él dice, ¿cómo lo quiere? Un poco más a la izquierda, se lo hago. Y hace 21 días vino y hizo un discurso que nos dejó con la boca abierta hasta los que nos llaman radicales, porque dijo algo así como: lo que no hay derecho es a que estemos dando dinero a los bancos y a la gente la desahucien. Y yo dije, coño, pero eso lo dice mi hermana que está en el paro, pero tú eres el presidente de la cosa, tú no lo puedes decir, tú eres el que está afirmando que eso pase. ¿Cómo vienes a un parlamento que representa a 500 millones de personas a decir semejante estupidez? Eso lo puede decir cualquiera de los que están aquí, pero él no, porque él es el presidente, teóricamente, entre comillas, del gobierno de Europa. Bueno, como esa situación está así, yo antes de nada me gusta siempre decir alguna cosa para que quede claro que esa situación no puede empeorar ni puede desdibujar lo que es la Unión Europea, que ese riesgo lo corremos. Ayer por la noche en Torrente, en otra charla que no era de Europa, era de Venezuela, pero acabamos hablando de Europa. Me preguntaban, ¿pero la Unión Europea se puede caer? Hombre, la Unión Europea se puede caer. Imaginaos que en vez de esta Unión Europea estamos en el Senado romano cuando el Imperio Romano. Y le preguntan a un senador, oiga, ¿el Imperio Romano se puede caer? Seguramente hubiera dicho, no se va a caer el Imperio Romano con las Galias, las Hispanias, los ejércitos, los centuriones, si hasta nos permitimos el lujo de hacer senador al caballo de Calígula porque tenemos tanta seguridad nosotros mismos, y se cayó el Imperio Romano, como se cayó el bizantino, el austrohúngaro, el otomano, el griego, grandes imperios, y el español, cuando perdimos la Invencible en aquella lucha, ¿no?, contra los elementos. Se puede caer, ¿por qué? Porque la Unión Europea no es un imperio, no está acabada de construir, está en construcción todavía, y está en construcción, imaginaros, en un momento en el que se ha dicho, bueno, vamos a hacer una casa, el arquitecto que le encargan el diseño, que el diseño empieza, desde mi punto de vista, no en Maastricht, ni en Niza, ni en la CE, sino yo creo que la Unión Europea, y ahí empiezo a deciros, nace en 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial y de las distintas guerras que ha vivido Europa, a alguien con mucho conocimiento de causa y mucha voluntad política dice, hemos de sentarnos a hablar para resolver esto, no podemos estar toda la vida matándonos como cerdos por un quítame esa frontera o por un quítame esa división nacional. Y ahí ya nace la idea de paz y de unión de Europa, ¿no? Bueno, ya había nacido en algún ilustrado como Voltaire, que dijo, algún día serán posibles los Estados Unidos de Europa. Ese era el final de la Unión Europea, construir los Estados Unidos de Europa. Bueno, yo creo que nace ahí, y nace con la idea de la paz, porque hasta ese momento un europeo, un ciudadano europeo, no podía cumplir 20 años sin ser recluta en una guerra o sin huir con su padre de una guerra. Teníamos una guerra cada 20 años o antes.
unos con otros, y al final se dan cuenta de que eso no es así. Por eso se crea la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que poner el carbón y el acero en común entre todos los países era garantizar que los dos elementos que entonces garantizaban la guerra pudieran estar en decisión amplia, se pudieran poner en común, para que al menos esos países en común no tuvieran elementos solo para hacer la guerra unos contra otros. Bueno, pues la casa se hace pues con el pilar de la paz, con el pilar en un momento determinado de alimentar a todo el continente, de la política agraria común, ¿no? Y caminando hacia una unión política de eso, con 3 pisos, hacen 3, y luego dice, bueno, pero es que si ampliáramos a más y vienen 3 pisos más con esos cimientos, y luego dicen, bueno, pero hay más gente que quiere venir porque ve que la casa que estamos construyendo le gusta, y 3 pisos más, 9, y empiezan a meter muebles y a vivir y a desarrollar, y ahora vienen 3 más que subimos nosotros subimos ya al piso 12 en el año 86, ya somos 12, pues esta finca se queda muy alta. ¿Qué coño muy alta? Con perdón, 27. Y el año que viene, el 1 de julio, 28, con Croacia. Hace 15 días estaba yo en Croacia haciendo el informe de los temas que afectan a mi comisión para el ingreso de este país. Y en ese momento los 3 pilares empiezan a tener que bajarse, porque la unión política no está acabada, la unión económica está haciendo aguas, y encima tenemos unos dirigentes estatales que, a diferencia de otras épocas en donde se creía de verdad en esa necesidad de la unión política, hablo de Helmut Kohl, para que no digan que solo hablo de la izquierda, por la derecha, hablo que habría que leer lo que dice este señor de esta chica que fue secretaria suya, que se llama Angela Merkel, y Felipe González, Mitterrand, los austriacos, hasta Margaret Thatcher, que sabíamos por qué no quería y que bombardeaba la Unión Europea, pero lo hacía con más estilo que Cameron, ¿no? Que los de ahora. Pero es que ahora los ves venir. Yo, de más joven, pensaba, un presidente de gobierno, que es una cosa, claro, que ya que se sale, ¿no? Porque es como cuando uno llega a la presidencia del gobierno de un país, pues está en la cumbre, ¿no? Es un tipo de un carisma arrollador, una capacidad, una inteligencia, cuando los veía por la tele, pero ahora que tomo café con ellos y que los veo y que con algunos de los ministros, llego a la conclusión de que la figura del imbécil es transversal. O sea, puedes encontrarte a lo largo de tu vida con un obrero de la construcción que sea imbécil, con un catedrático que sea imbécil, con una ama de casa, con un cura, con un obispo, y con un ministro, con un primer ministro que sea imbécil, y no lo descubres hasta que no se comporta como un imbécil. O sea, no es posible detectar a un imbécil. Y los ingleses, como son más finos, dicen un estúpido. Pero a mí me gusta más la versión española de estúpido, que es un perfecto imbécil. Y en este momento, el problema de la Unión Europea, aparte de la economía, es que se han dado cita en tan poco espacio de terreno un número, desde mi punto de vista, excesivo de imbéciles, que vienen a hablar de lo suyo, y lo digo con dolor de corazón, pero es que lo digo cada día, y no voy a venir aquí a ponerme fino ante la gente que tengo. Es decir, vienen a hablar de lo suyo, en vez de hablar de lo nuestro, lo acabáis de ver por la tele hoy, a hablar de lo suyo, para luego ir a su país y decir, he conseguido para la agricultura 2.700 millones más, que son 200 más de los que me daban. A cambio de eso he aceptado un recorte de 45.000. Pero oiga, si la Unión Europea, toda ella, 500 millones de habitantes, toda la política agraria, toda la política de infraestructuras al desarrollo, el AVE, el tal, el cual, todos esos funcionarios que dicen que tenemos, quiero que sepáis que toda la Unión Europea, Parlamento, Comisión, tal, tiene menos funcionarios, bastante menos que el Ayuntamiento de Madrid. Somos 24.000 funcionarios y políticos para 500 millones, 27 países, y hay 100.000 funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, tenemos mucho menos, y con el 1,24% del Producto Interior Bruto de ese continente hacemos funcionar todo lo que está funcionando. Y nos metemos en la casa de la gente, en la vida de la gente. El otro día a un grupo de cristianos de base que yo no le explicara a Europa, se me ocurrió decirle, mire, pues en este momento la Unión Europea es como Santa Teresa. Ella decía que Dios está entre pucheros, pues es como Dios. Nosotros también estamos en el puchero, porque la carne que usted se come la legislamos aquí. O sea que a la Unión Europea se le mete al puchero, se le mete a la cama y se le mete a la ropa. Decimos el tinte que lleva su jersey, si puede ser de una manera o de otra. Yo acabo de decidir, porque como soy un poco diabético, he planteado que los zumos no llevarán azúcar y lo he ganado. Y por tanto, a partir de ahora no llevarán azúcar los zumos cuando entre en vigor ni los frescos ni los concentrados. Fijaros el poder que tiene alguien si tiene mano izquierda y puede avanzar. Y vosotros y 500 millones más beberéis el zumo sin azúcar porque algunos hemos conseguido que se vote. Fijaros si es importante, ¿no? Y en ese lugar tan de importancia, que se ha construido así, debería haber gente que tuviera una mirada y dijera, mira, tenemos que contribuir, tenemos que aportar y tenemos que plantearnos algo que lleve de verdad esa idea de la República Federal Europea, de los Estados Unidos de Europa. Barroso en el último discurso dijo que sí, que hace falta una Europa federal y que hemos de ir a una Unión Federal de Naciones y que está dispuesto a cambiar el Tratado de Lisboa para conseguirlo. Y yo le dije, pues bien, vamos a empezar. Pero claro, luego por la tarde me quedo solo y pienso, pero claro, si hacemos los Estados Unidos de Europa como Estados Unidos de América, aquí sobra gente.
Porque, por ejemplo, ¿para qué queremos la reina de Inglaterra, el de Dinamarca o el de España si el Estado es el federal? Tenemos un ejército federal. No, hará falta menos ejército, pero con tener una base destacada para Francia y España, una para Alemania, sobrará ejército, podremos jubilar a algunos. Por tanto, no hace falta un comandante en jefe, hace falta un ministro federal de defensa, como en Estados Unidos. El presidente del gobierno de Holanda será el gobernador de Holanda y el de España será el gobernador de España. Y uno se imagina, a la reina de Inglaterra podemos llevar a Baltimore y al de España pues podemos ponerlo en algún lugar y llevarlo a Roma o a donde sea, o a Inglaterra donde vive su señora casi todo el tiempo del año. Pero ¿dónde metemos a los presidentes de gobierno? ¿Que van a aceptar ellos que tienen esas ínfulas convertirse en meros gobernadores? Pues es lo que tienen que aceptar si vamos a los Estados Unidos de Europa. ¿Vosotros de verdad, viendo lo que veis, creéis que esto va a ser fácil? ¿Que esto van a aceptar dejar de ser jefes de Estado y los demás convertirse en gobernadores? ¿Y que las elecciones en España sean a gobernador? ¿Y que la política industrial, la medioambiental, la agrícola, la del cambio climático y la de defensa y la exterior sean de Europa? Es que la exterior ya la estamos construyendo para que sea de Europa. Yo el otro día lo dije y lo creo firmemente. Hemos creado el servicio exterior, que es una diplomacia nueva, pero es el servicio exterior más grande del mundo. Tenemos en este momento ya 5.000 diplomáticos repartidos en todo el mundo. Por tanto, yo empiezo a pensar que antes no cuando se hagan los Estados Unidos de Europa, no. Yo creo que en 5 años, si somos decentes y coherentes, tenemos que empezar a plegar embajadas y a jubilar embajadores. Porque si yo voy, por ejemplo, no sé, no voy a decir todavía a París, a Londres, a Washington y a Berlín, que habrá que mantenerlos un tiempo por aquello de que pues, España es la diplomacia más antigua del mundo y porque hay todavía unas relaciones bilaterales. Pero si yo voy a Angola, no tiene sentido que haya una embajada de la Unión Europea que me puede dar pasaporte, me puede cobijar, me puede orientar si tengo algún problema, y una de España. No tiene ningún sentido. Y quien dice Angola, dice Sudáfrica, dice todos los países de África, dice algunos países de América Latina, que exceptuando Buenos Aires y Brasilia, no sé si Lima, no habría ocasión a más, y hemos de empezar a plegar para que la Unión Europea se haga rentable. Pero todo eso tenemos que admitirlo, no yendo allí para venir aquí a presumir después de que hemos rascado 4 chavos, que 2.000 millones para la cuenta que nosotros es mucho, pero para un Estado como nuestro son 4 perras, y no pueden convertirse esas 4 perras en la presunción de la valía de un presidente de gobierno. Es verdad que hemos conseguido la paz, es verdad que algunos hemos conseguido alguna cosa que nos decían que nos lo daban, los AVE, las autopistas. España se desarrolló gracias a eso. Nosotros pasamos de ir a ver culos y tetas a Perpiñán por el último tango a ver libertades, que a lo que íbamos a Perpiñán, porque la libertad venía de allí, todos miramos para allá. El pobre Fernando Morán me decía, hemos destruido el Pirineo para que la libertad esté en España, y era verdad. Pero es que ahora los trabajadores, las trabajadoras y los empresarios españoles ven Bruselas como un peligro, porque todo viene de Bruselas, ya tenemos las libertades, más que algunos países en los que mirábamos. La gente ya se ha cansado de ver desnudos y ahora lo que quiere es seguridad, estabilidad y derechos. Y ahora resulta que lo que le viene de ahí son recortes al presupuesto, recortes a los derechos, inseguridad social. Bueno, ahí es donde uno ha de explicar. Mire, aquí han pasado varias cosas. Una, yo me desgalité en las últimas elecciones, no sé si estuve jativa o no, porque me hicieron un calendario muy corto, pero yo decía, si no logramos que los progresistas tengan la mayoría del Parlamento, vamos a volver a someter a votación las 65 horas semanales, vamos a volver a someter el pagar impuestos o no, pero al final engañarán a los pobres diciendo que bajando los impuestos es bueno para todos, pero por cada euro que yo me ahorre, un financiero multirrico se ahorrará millones de euros, y con mi euro no se puede hacer nada, pero por sus millones sí que puede haber médicos, puede haber maestros en las escuelas y puede haber ayudas a las pequeñas empresas, y por tanto yo no quiero que esa política se haga, quiero saber cómo podemos mantener una Europa de iguales. Cuando decimos iguales, la gente piensa que quiere repartirlo todo. Yo no quiero repartir nada, ni quiero que nos vistamos todos iguales, ni quiero que ganemos lo mismo. Ser iguales es levantarte por la mañana desde la posición que ocupes y tener un médico que te cure garantizado, 24 horas, un maestro que te dé clase a tus hijos, una universidad que te dé información superior y tener un estado de bienestar, unos servicios sociales que te atienda si estás impedido, aquello que da la máxima de nuestro partido, de que la sociedad atienda las necesidades de los impedidos, como si se atiende en una familia a un hijo impedido. Es que hasta eso hemos perdido. Es que estamos recortando de las necesidades de nuestros impedidos. Es que tenemos que rehumanizar esta cosa, porque hemos perdido humanidad a fuerza de sentarnos, a quedarnos embobados viendo Sálvame Deluxe y pensando que solo tenemos en la vida que preocuparnos de quién se acuesta con quién y no de debatir, oiga, ¿podemos resistir esta situación? Yo os digo, esta Europa no se puede resistir. Y esta Europa, si va como va, se puede caer. ¿Y quién la tiene que frenar? Ahora dicen,
que los ciudadanos participen más. Bueno, los ciudadanos, yo os diría cómo tenéis que participar, pero los pobres ciudadanos, si ahora soltamos el paquete, lo que no hemos sabido resolver nosotros, y, oye, quedaros con esto que yo, ya, los cimientos se caen, a ver si poniendo esto debajo, resistir, esto es una inmoralidad. Esto tiene que empezar a resolverlo los que tenemos el compromiso, unos más que otros, de sostener ese edificio y después explicarle a la gente por qué tienen que sentirse parte de ese colectivo. Porque es verdad que os he dicho que hay dirigentes mediocres, pero no es menor cierto que muchos que se dejaron llevar entonces y se dejan llevar ahora, gente progresista, gente trabajadora, que pensó que Europa está muy lejos, eso no vale la pena, y que no fue a votar, consiguió que en vez de tener 11 fascistas que teníamos dentro, ahora tengamos 114 fascistas que quieren destruir Europa, que cuando había 11 hacían gracia. Pero cuando ha llegado 114, y el día de la votación de la comisión, cuando votamos a Barroso, algunos tuvimos que plantarnos en la urna y decir que o se quitaban las casacas fascistas o no votábamos a los austriacos, porque vinieron con casaca negra fascista de los nazis austriacos. Y eso no se puede permitir en un parlamento de ese tipo. Sí, hay 4 diputados austriacos que hicieron la campaña diciendo que hay que desterrar a los homosexuales, a los inmigrantes y a los negros, y les votaron y sacaron 4. 4 es como si hubieran sacado pues 15 en España, que Austria es muy pequeñita. Bueno, ¿y eso pasó por qué? Porque si a uno de estos o a un eurocéptico inglés le costaba 150.000 votos tener el primer diputado, cuando en el Reino Unido vota el 24% y en España el 49%, eso sale mucho más barato. Con lo cual, toda la gente de izquierda que se puso digna, moderna y revolucionaria no yendo a votar, lo que hizo fue darle el triunfo a la derecha, que menos mal que no fue por mayoría absoluta. Y ahora, haciendo matrimonios múltiples, Izquierda Unida Europea, los verdes, algún no adscrito progresista que ha salido por ahí como una seta, nosotros y algunos liberales progresistas en lo social, que no es lo económico, logramos aprobar la tasa financiera de los bancos por 3 votos de 754. Pero te has de casar por la mañana a 5. Yo cuando salgo con alguna propuesta del hotel me dicen, ¿dónde vas? Digo, a buscar novia. Porque claro, es que, y tengo que hablar con todo el mundo. Me decían el otro día, qué bien te llevas con la señora Yanakudaki, que es una euroscéptica, muy buena persona, políticamente muy cabrona, perdóname la expresión, pero a mí me quiere con locura, no sé por qué. Y tengo que dejar de querer porque se hago ya varias cosas por el solo voto de la señora Yanakudaki, por un voto el de ella. Y digo, pues ¿cómo la voy a criticar? Y por Navidad le hago un regalo y todo. Y me dicen, pero si es una eurocética cabrona, digo, sí, pero me vota. Y yo salvé la directiva de trasplantes por la señora Yanakudaki y vivo con un tormento en esta cabeza, pero tengo que sacar las cosas, no tengo votos. Si algunos nos hubieran votado más, yo no tendría que casarme todos los días con la señora Yanakudaki. Pero claro, me han puesto en esa tesitura. Claro, si eso se continúa manteniendo así, o sea, ¿qué hay que hacer primero? Devolverle a la ciudadanía el sentimiento de pertenencia a un colectivo, que empieza por el sentimiento de pertenencia a su partido, a su sindicato, a su asociación, a su pueblo, de donde hemos perdido. Y yo creo que ahí sí que tenemos un poco de culpa a los políticos, porque estas cosas tan sinvergüenzas que hacemos de ir a la campaña y decir, yo con la mitad de impuestos haré el doble. Mira, esto no es posible. Con la mitad de impuestos no, con los mismos impuestos se hacen cosas más justas o menos justas, o más sociales o menos sociales. Por ejemplo, no te puedes gastar 14 millones de euros en poner platillos volantes encima de algunos edificios, o no te puedes gastar 3 millones de euros en hacer carreteras que no conducen a ninguna parte. No te los puedes gastar. Otro alcalde, no solo más, ni siquiera más de izquierda, más decente, no lo haría. No haría falta ni ser de izquierda, solo haría falta ser decente. Pero lo que no puedes es con la mitad o con menos hacer el doble. Es verdad que ahora en carencia vamos a tener que administrar muchas cosas y a la gente le hemos enseñado a que pagar poco es bueno. Hemos llegado incluso a permeabilizar la sociedad con ideas tan liberales en el sentido de derecha, porque los liberales en su día hicieron cosas muy interesantes, los neoliberales no tanto. Pero a veces te encuentras con gente trabajadora que le han dicho que porque gana 2.000 euros al mes es clase media. Bueno, yo siempre he dicho que la clase media está compuesta de 2 grupos, uno pequeño, que es los que realmente son, y el grande, que somos todos los demás que nos creemos que somos sin ser. Pero bueno, si nos creemos que somos, y entonces le dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Tener 800 euros menos al año porque has pagado impuestos y tener la garantía y la seguridad que tienes un médico y tal, o los 800 euros? Y algunos te dicen, los 800 euros, me voy a pagar. Que yo el médico lo puedo pagar, pero ¿tú qué médico puedes pagar? Tú puedes pagar 60 euros del dentista, o 100 euros, o 1.000 euros, pero tú 5 meses en un hospital privado, pagándolo no puedes, una operación de corazón no puedes. Pero es que tú te has garantizado a alguien que no te vas a poner enfermo nunca. Yo prefiero tener esos euros menos, porque sé que yo tengo 800 menos, Alicia Koplovic tendrá 8 millones menos de euros, y con los que estarán pagando el hospital, que a mí me garantizará operarme de cualquier cosa sin recato presupuestario. Lo que pasa es que ahí empiezo a hacer autocrítica, porque no he venido a hablar mal del PP, porque todo el mundo sabe lo que es, por tanto no voy a perder ningún tiempo en eso. Y hablar mal de Rus me parece un insulto para vosotros, no para mí, porque claro, que yo venga a hablar de Rus a Játiva, en fin, no lo voy a hacer. Cualquiera de vosotros me podría decir muchas más cosas. Por tanto, vengo a hacer una parte de autocrítica.
y la voy a hacer claramente, ya me conocéis, y con esto comprometo solo mi posición personal, no estoy comprometiendo ni al Partido Socialista ni a nadie, pero tengo que deciros cómo veo las cosas, porque creo que compartimos la visión crítica de la vida que tenemos o no levantamos cabeza. Entonces, ya os he dicho dónde estamos en Europa en este momento, en el tambaleo del edificio en que se nos puede caer. Pero además en el resto del mundo estamos no en una crisis económica solo, que ya me gustaría que fuera solo una crisis económica. Estamos en un fin de época, esto se ha acabado. Y hay una serie de gente, entre la que hay gente de izquierda y gente de derecha, que están pensando, y os diré por qué, que podemos volver a las andadas, que esto se parchea. No, es que ya no se tiene tantos parches, que ya no se distingue cuál es el caucho original. Entonces esta rueda está para cambiar, entera. Entonces hay algunos que dicen, no, esto se puede arreglar y volvemos a las andadas. Volvemos a construir, a especular, a engañar a la gente, diciéndole que es rica porque su piso valía 4 millones, ahora vale 50, como si quiera valer 100, si no tienes uno, y lo vendes no vas a encontrar otro de 4. Por tanto, tu piso tiene más valor que el que tiene un techo y te cobija cuando llueve. Ahora, si tienes 100 es otra cosa. Pues si compraste 100 a 4 millones y los puedes vender 99 a 50 millones, haces una cuentecita. Pero eso, por las caras que yo veo aquí, no es el plan de ninguno de los que están aquí. Por tanto, tenemos que plantearnos que eso se ha acabado, que no podemos volver a las andadas para volver a la especulación pura y dura. Pero es que la izquierda, una parte de la izquierda nostálgica que piensa que puede volver también a las andadas con el discurso de siempre, tampoco está en lo cierto. La izquierda necesita precipitar el futuro, necesita inventarlo de nuevo. ¿Y cuál es el drama que yo en este momento, y iba la primera autocrítica global en Europa, que a ese fin de época que tenemos que resolver cuanto antes, coincide con un fin de ciclo de los socialistas y de la socialdemocracia, que se han quedado sin discurso para afrontar esta parte de la historia en Europa y en España, y en Inglaterra y en Alemania. ¿Esto es malo? Bueno, esto es malo, pero yo entiendo que, aunque observo mucha depresión cuando voy a hablar por ahí, especialmente entre los afiliados y entre gente trabajadora y tal, entiendo que hay todavía material humano y capacidad para intentar resolver y para volver a crear el futuro, para volver a precipitarlo. ¿Qué falta entonces? Falta voluntad política, coraje para enfrentarse a los grandes poderes y capacidad de decisión. Ayer, cuando yo hablaba de una cosa que la gente tiene una visión muy distorsionada de lo que es, y no voy a defenderlo, ni toca ahora, de Venezuela, y de Hugo Chávez, decía, no hay ningún tipo de revolución armada ni ningún tipo de cosa allí. Más allá de que estén de acuerdo con la política que está haciendo o no. No, eso ya lo hablaremos en otra charla que venga. Claro. Pero lo que está haciendo desde el punto de vista estructural, es decir, ni siquiera ni marxismo, ni leninismo, ni nada, es decir, usted me sufragia, me vota, y yo con el sufragio universal tomo las instituciones para desde allí hacer esto. Y hago esto. Por eso la gente se levanta a las 3 de la mañana a votar a las 6. Y porque sabe que es un voto a un sitio le da o le quita unas cosas y un voto a otro sitio le da otras muchas cosas. Aquí hemos llegado a un nivel en el que un voto nos puede dar un amigo o no distinto, una forma más o menos decente de gestionar, pero de gestionar lo mismo. No hemos logrado diferenciar por el valor de un voto en el sentido, no me estoy poniendo marxista, me estoy poniendo Lasalle. El sufragio universal, o sea, el más moderado de los demócratas, el sufragio universal para tomar el poder, para en vez de dedicar 2/3 de nuestro tiempo, como hemos dedicado a explicar lo que no se puede hacer, dedicar 2/3 a hacer lo que hemos dicho que tenemos que hacer y 1/3 a decir que había cosas que no se podían pero que ya las haremos. No va a decir que no las haremos nunca. Porque ¿qué sentido tiene que yo venga aquí a pedir el voto a la gente y luego venga a decirle, tú aquello por lo que me dice el voto no lo puedo hacer? Oiga, pues si usted que hace aquí, y además vengo a deciros que estoy cansado, pues váyase a su casa, que venga otro que lo pueda hacer, no será incompetente. Es que ese es el drama, que a veces hemos llevado gente a los consejos de las cajas, a las empresas públicas y a algunos lugares públicos, que al llegar allí o se han sobrecogido o se han asustado. Y entonces, si tú asumes un compromiso militante y político que la izquierda es muy lamentable en el sentido de que te provoca muchos lamentos, no que sea triste, porque asumir un compromiso con la derecha es fácil, por eso la derecha tiene programa y tiene relato en este momento. Nosotros hacemos un programa, a lo mejor si queremos urgente, en una tarde, con un corte y pega lo podemos hacer. Pero amigo, un relato político con proyección en la historia, que tú digas cómo vas a afrontar ese futuro, no se hace en una tarde. La derecha